a mi alrededor. La oscuridad cubre mi interior. Tú permaneces. Tú eres fuerte. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Si ruge el mar para hundir tu voz y tempestad calla mi canción, tú permaneces. Tú eres fuerte. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios.
me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia a mí. Aun yo siendo un pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
hijo de Dios, sí lo soy. Sí, Señor. Hola, nuevamente es un gozo poder estar contigo el día de hoy y compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar. Así que yendo donde estás el día de hoy, gracias por acompañarnos y por ser parte de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y sabes, estamos en medio de una serie titulada La adversidad. Y es tan sencillo como la adversidad porque todos en la vida experimentamos y tenemos momentos de adversidad. Yo recuerdo viendo mi vida, realmente han habido momentos de adversidad en los cuales pues Dios ha sido fiel, ¿no? Ante la pérdida de un trabajo, la pérdida de un embarazo, la pérdida de quizás de amistades de mucho tiempo o de salud o de la casa, en algún momento inversiones o cosas monetarias. Pero sabes, la verdad es que la adversidad es algo que todos vamos a enfrentar. La adversidad es universal, lo dijimos la primera semana, es algo que todos experimentamos y algunas personas, se puede decir, reaccionan o se ven diferente o muy distintas a otras personas bajo las mismas circunstancias, y es precisamente por eso, en la manera que ellos reaccionan ante la adversidad. Y dijimos la primera semana que la adversidad puede ser una carga o puede ser un puente a una relación más cercana con Dios. Puede ser simplemente la oportunidad para que nos acerquemos más y conozcamos más de Dios. Es un puente a una intimidad aún mucho más profunda con Dios. Y sabemos que podemos confiar en Él porque Él es un Dios fiel, que nunca cambia, que nunca falla y que Él provee a nuestras necesidades. La semana pasada hablamos un poco ante el por qué tenemos que estar realmente entonces enfrentando adversidad. Porque muchas veces esa adversidad en la vida se ve y se siente como esas tormentas en las cuales sentimos que no tenemos escapatoria y que no hay salida. La adversidad es como una tormenta que sentimos que nos ahogamos, pero la verdad es que si Dios permite una tormenta en nuestra vida, es con un propósito específico. Es porque hay algo que Él desea desarrollar. Muchas veces, en vez de preguntarnos por qué, Señor, permites tormentas en nuestra vida, más bien debemos de autoanalizar nuestra vida, y puede ser simplemente porque Él desea obtener nuestra atención, porque de lo contrario no nos interesaríamos en Dios ni en lo que Él tiene que comunicar en nuestra vida, o para confrontar de repente un área de pecado en nuestra vida que Él desea tratar, que Él desea corregir, o para que nosotros podamos entregar algo en sus manos, algo que nosotros debemos de soltar, y que de alguna manera, a no ser que sea a través de una tormenta, de una adversidad en nuestra vida, no vamos a soltarla para que Él haga lo que desea en nuestra vida. Y la verdad es que Él desea transformarnos. Él quiere hacernos cada día más conforme a su imagen. Entonces piensa que las tormentas son inevitables, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para evitarlas. Pero como hijos de Dios, nuestra ancla es inmovible. Dios es esa ancla que permanece fiel. Su palabra Él nos la dio para que podamos hallar ahí dirección, para que podamos hallar ahí esperanza, fortaleza. Es esa ancla que nos fortalece en medio de la tormenta. Y realmente yo sé que a todos nos gustaría pensar que nunca vamos a atravesar tormentas o que no va a haber adversidad en nuestra vida, porque si somos muy honestos, la adversidad, cuando estamos en medio de esas tormentas, en medio de la adversidad, nos desanimamos. Nos desanimamos por esos problemas que estamos enfrentando. Quizás has perdido una hipoteca, o has perdido tu casa, o estás en este momento en problemas de salud, problemas que de alguna manera físicamente te hacen sentir mal, o estás mal, o problemas familiares, problemas con tu pareja, con tus hijos, o en el trabajo. Y la verdad es que esta adversidad nos desanima. Esas circunstancias nos desaniman. Es como que si estás en medio de una nube de humo, ¿no? Estás en medio de una nube que te bloquea, que no puedes ver bien, que no puedes ver nada, que sientes que te ahogas, y eso nos desanima. Sabes, en la Biblia vamos a estudiar un poquito el día de hoy, hablando sobre ese tema del desánimo. En la vida de David, porque David enfrentó momentos muy similares en las cuales él se desanimó, pero vamos a ver cómo él halló nuevamente fortaleza y cómo él fue que pudo vencer ese desánimo en su vida.
Porque yo sé que todos en algún momento atravesamos el desánimo y quizás estás en este momento atravesando el desánimo y quiero que podamos oír lo que Dios tiene que decirnos. Pero hablando del desánimo, yo creo que aquí está la clave, ¿no? Y David se hizo esta pregunta y aparece 2 veces en Salmos 42:11 y Salmos 43:5. Ambos dicen lo mismo. Fíjate lo que dice. Dice, ¿por qué estoy desanimado? Que es David preguntándose, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y esa es una promesa, es algo alentador para alguien el día de hoy, que quizá también se está haciendo esta pregunta, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Pero pondré nuestra esperanza en el Señor. Sabes, David era un hombre que hizo cosas grandes, que hizo cosas increíbles por Dios. Si te pones a pensar que es un poco, ¿cuál sería la palabra? Raro, ¿no? Pensar que él pudo haber estado desanimado después de haber tenido el poder de Dios y cómo Dios obró a través de él contra Goliat. Constantemente enfrentando batallas y guerras y Dios le daba la victoria y es como un poco raro pensar que él pudo haber estado desanimado después que Dios hacía cosas grandes en su vida. Pero también ponte a pensar que él tuvo mucha adversidad, ¿no? Hablamos un poco de todo lo que él tuvo que padecer, problemas con su familia, problemas de abuso, problemas que lo quería su propio hijo no matar, pero aún más el rey Saúl, el rey al quien había servido por muchos años, que intentó matarlo muchas veces. Entonces él en un momento de su deseo de escapar esa adversidad y de huir de esa adversidad y tener paz en su corazón, él decide unirse a los filisteos, el pueblo opuesto a que él servía, y se unió porque pensó, bueno, ahí va a dejar de buscarme, ¿no? Ahí va a dejar de buscarme Saúl para matarme, y sí, así sucedió. Él se fue con los filisteos y el rey Aquís, que era el rey en ese momento, dice que lo vio bien, que lo recibió amablemente y lo consideraba como un hombre sin falta, lo consideraba como un hombre que él podía confiar en él, al punto que iban a punto de una guerra y estaba David preparándose con su ejército para ir con ellos, mas sin embargo, dice que los comandantes filisteos no se confiaban de David. Dice, ¿quién no nos dice que él en medio de la guerra cambie de opinión y se voltee en contra de nosotros, ¿no? Y le fueron a decir eso al rey y le decía, ¿no es este David el siervo de Saúl, a quien él servía? Que no te acuerdas cuando decían que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, vas a traer a este enemigo a pelear con nosotros, pero ¿y qué si se voltea y pelea en contra de nosotros, ¿no? Y bueno, causa que pues el rey hable con David y le dice, yo no hallo realmente ninguna falta en ti, mas sin embargo necesito que te vayas al otro día, y lo envía de regreso a donde él estaba, a una ciudad de Ziklag, que era una ciudad que le habían dado a David cuando él había llegado y se había unido con los filisteos. Y vamos a ver qué pasa en su regreso, porque él estaba deseando ir a pelear con este rey y el rey no lo deja ir, lo rechaza y lo envía de regreso a la ciudad de Ziklag donde él había estado, donde él vivía. Y pasa algo que de alguna manera genera peligro en su vida y que de alguna manera le permite experimentar este sentimiento del desánimo. Lo desanima, como estoy seguro en algún momento nosotros hemos experimentado. Y vamos a leer aquí en Primera de Samuel, capítulo 30, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y vamos a estudiar ese capítulo el día de hoy. Dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, cuando los había enviado el rey, dice, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ziklag. Habían destruido Ziklag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. No había nada. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Y cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, dice que lloraron a más no poder. Y me voy a detener ahí un momento. Lloraron a más no poder. Déjame hacerte una pregunta. En medio de una circunstancia, una adversidad, una tormenta en tu vida, ¿tú has llorado así? ¿Has estado en un momento así, tan dolido, tan triste, tan desanimado, que has llorado hasta más no poder? Yo creo que
Puede que en algún momento en la vida hayamos pasado un momento así o estemos en un momento así. Pero yo sé que Dios tiene algo que va a animarnos y que va a traer este sentimiento de vencer sobre ese desánimo. Fíjate lo que sucede entonces. Vamos a seguir leyendo. En versículo 5 dice: las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, dice, estaban entre las que fueron capturadas. Entonces también las esposas de David habían sido capturadas. Dice, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Vemos lo que sucedió, ¿no? Perdieron todo y sus hombres estaban a punto de apedrearlo, estaban en contra de David, pero David también él mismo estaba enfrentando este desánimo y esta adversidad porque sus esposas y todos sus bienes, o sea, toda la ciudad, las casas, todo había sido destruido igual para todos. Sus esposas también habían sido capturadas. Pero ahí dice que David encontró fuerzas en el Señor, y esa palabra fuerzas en el griego significa que se fortaleció, se autofortalece, se fortaleció. Y si nos damos cuenta entonces que seguimos leyendo ese pasaje, y bueno, Dios le dice a David, David va a Dios y le pregunta si debe de ir tras estos hombres para recuperar a sus esposas y a sus hijos, y Dios le dice que sí, que vaya, que él tendría la victoria, y así sucedió. Ellos mataron a todos, recuperaron a sus familias, pero realmente algo que podemos aprender de este pasaje es cómo David pudo vencer ese desánimo en su vida. Porque tienes que ponerte a pensar lo que David estaba experimentando. Había su tierra, o sea, su casa, cuando él regresó, había sido quemada. Había sido destruida. Dice, no, había sido reducido a cenizas, o sea, no había nada. Sus esposas habían sido capturadas, su familia llevada. O sea, tú regresas y no hay nadie en tu casa, se fueron, fue destruida y no sabes dónde están, no sabes qué les ha pasado. Dice, sus soldados ante esta situación querían apedrearlo, o sea, su misma gente quería matarlo, lo estaban haciendo responsable de lo que había pasado, aunque no era su culpa, no era su responsabilidad, porque es mucho más fácil culpar a otros, ¿no? En medio de circunstancias así, en medio de circunstancias difíciles y problemas, es fácil culpar a otro y echarle la culpa a los demás. Pero dice que David se fortaleció, y vamos a ver cómo fue que él logró vencer el desánimo, cómo fue que él pudo hallar fortaleza y animarse nuevamente. Cómo animarnos en medio de la adversidad, ¿no? Ante este desánimo, cuando estás desanimado, cuando estás dolido. Porque sabemos que el desánimo, al igual que la adversidad, es algo universal, es algo que todos vamos a experimentar desánimo en la vida. Y solamente toca prender la televisión, ver a tu alrededor, ver en medios sociales, o sea, no solamente las adversidades que podemos estar pasando nosotros mismos, pero todo lo que sucede en el mundo, todo el dolor que hay en el mundo, las guerras, los sufrimientos, las injusticias, todo eso encima de las adversidades que padecemos, seguramente traen desánimo en nuestra vida. Pero el desánimo también tienes que entender que es variante, lo que significa que quizás hoy estamos desanimados, pero la otra semana no. O quizás hoy estás experimentando cierto desánimo, pero eso puede cambiar y la próxima semana no es el caso. El desánimo, otra cosa que tenemos que entender es que es contagioso, lo que significa que cuando alguien está desanimado y quizá tú te sientes bien, pero al estar interactuando con una persona desanimada, quizá tú también empiezas a sentirte desanimado, empiezas a perder ese ánimo en tu vida. De alguna manera es impredecible porque no sabemos cuándo va a suceder, ¿no? No sabemos en qué momento llega ese desánimo en nuestra vida y nos afecta. ¿Cómo pudo David vencer el desánimo? ¿Cómo pudo él fortalecerse? Ahora, cuando estoy hablando del desánimo, quiero que podamos tener claridad de lo que el desánimo es, porque muchas veces podemos confundir el desánimo con una decepción, ¿no? Y una decepción es muy diferente. Vamos a ver, por definición, la decepción es un sentimiento de pesar por una expectativa, deseo o sueño no realizado. Es este sentimiento de pesar por algo que no sucedió. Por ejemplo, tú estás preparando una comida favorita para tu esposo, ¿no? Y de repente te esforzaste y tienes esta expectativa que él va a reaccionar súper alegre y contento y te va a dar las gracias y te va a besar, ¿no? Y quizás él llegó, comió, quizá no dijo nada, ni reconoció lo que habías hecho. Y ese sentimiento de pesar ante una expectativa que no sucedió o no realizada
pues de alguna manera se puede decir que tienes cierta decepción. Esa es una decepción ante quizás también nuestros hijos. Tienes una expectativa de que ellos puedan terminar una carrera o terminar estudios y no sucede, y pues hay una decepción. Está de nuevo ese sentimiento de pesar a una expectativa, un sueño, un deseo no realizado. Pero entonces tenemos que ver que de alguna manera la decepción nos pasa a menudo, nos puede pasar muy constantemente y que es inevitable. Muchas veces va a ser otras personas que causan esa decepción en nuestra vida, y es inevitable y pasa a menudo más de lo que nosotros pensamos. Por otro lado, entonces, el desánimo es muy diferente. El desánimo dice que es la falta de ánimo por elección propia. En otras palabras, nosotros mismos elegimos estar desanimados. Podemos desanimarnos, pero no tenemos que permanecer desanimados todo el tiempo. Y es importante que tengamos eso en mente, que el desánimo no estoy diciendo que no podamos tener desánimo en la vida, al igual que las decepciones, pero el desánimo, cuando llega a nuestra vida, no tenemos que quedarnos en ese sentimiento de desánimo siempre. Sabes, las decepciones son inevitables, pero el desánimo es una lección. Las decepciones son inevitables porque van a suceder y no tenemos control de él, pero el desánimo, aunque puede llegar en nuestra vida, es una elección en el hecho de una elección quedarnos en ese sentimiento de desánimo en nuestra vida. No tenemos que permanecer siempre desanimados. Y bueno, y quizás tú me dices, bueno, lo que pasa es que tú no sabes realmente lo que yo estoy pasando, no sabes la adversidad en la que estoy. Si yo te hago la misma pregunta a ti, tú no sabes la adversidad que yo estoy pasando. Y bueno, para responder tu pregunta, claro, no sé lo que estás pasando, pero tampoco tú sabes la adversidad que yo pueda estar pasando. La verdad es que no sabemos la vida de los demás ni la adversidad que puedan estar pasando. No tenemos claridad. Pero entonces, ¿qué es lo que causa ese desánimo? ¿Por qué? ¿Qué causa el desánimo? ¿Sabes por qué estás desanimado el día de hoy? O si has experimentado el desánimo antes, ¿sabes por qué eso sucede? ¿Quién es el responsable del desánimo? ¿Qué es lo que debes hacer para cambiar el desánimo en tu vida? Muchas veces quizás tenemos también un problema que podemos ver el desánimo como algo, un problema eterno, ¿no? O sea, ves el desánimo como algo temporal o como algo permanente, algo que no le ves salida, no le ves escapatoria, que nunca vas a salir de ahí. Sabes, David, cuando vemos su vida nuevamente, él tuvo momentos así. Él pasó por momentos de adversidad. En este momento, en esta historia, todo fue quemado, sus esposas fueron capturadas y no sabían dónde estaban. Estaba a punto de ser apedreado por su misma gente, la misma gente que iba con él. Y sin duda alguna, él tuvo que desanimarse ante esa situación. Tuvo que haber desánimo, ¿no? Tú pierdes esas esperanzas, tú pierdes y tu dolor se duele, y eso sucede naturalmente en nuestra vida ante el desánimo. Pero seguro nosotros, si eso nos pasara hoy, la misma situación de David, estoy seguro que nos pasaría lo mismo y haríamos lo mismo. Y quizás hasta buscaríamos a quién echarle la culpa, porque siempre es más fácil echarle la culpa a los demás. Y ahí le estaban culpando a él, aunque él no era responsable realmente de las cosas. Él estaba desanimado, él estaba frustrado, él estaba dolido, él estaba fracasado. Tienes que pensar que él era un gran guerrero, y en ese momento no sentirte capaz de haber estado ahí y defender a su pueblo, a su familia, y de dónde están y de cómo recuperarlos. O sea, él tuvo que haber estado desanimado. ¿Cuál es la causa de tu desánimo el día de hoy? ¿Por qué tú sientes que estás desanimado, o qué te hace sentir desanimado? Bueno, déjame darte algunas razones que pueden causar el desánimo en nuestra vida. Una de esas puede ser, quizás si estás casado, quizás ese sentimiento de que no puedes complacer a tu pareja, que no importa lo que hagas, nunca le vas a complacer, que no fue lo suficientemente largo, que no fue demasiado corto, que fue demasiado caliente, que está ahora demasiado frío, que no fue lo largo suficiente, que no fue lo hermoso suficiente, que no fue lo limpio suficiente, que no fue... Y tú, sé que podemos pasar todo un día hablando de eso, ¿no? Pero quizás puede haber cierto desánimo cuando no podemos complacer a alguien más, o quizás cuando pasas escuchando constantemente palabras negativas en tu vida, no palabras que siempre te están diciendo lo que no haces bien. Quizás creciste oyendo eso la mayoría del tiempo y ha causado ese desánimo en tu vida.
quizás de alguna manera, porque quizás Dios no responde a tu oración, aunque has estado orando por mucho tiempo y has estado pidiéndole por cierta petición algo específico, y ante la ausencia de esa respuesta de parte de Dios, quizás nos desanimamos, ¿no? Y dejamos de orar, en vez de quizás pensar y analizar en nuestra vida qué es lo que Dios desea hacer y quizá por qué Él no ha respondido a esa oración. Quizás hay algo que en mi vida Él está hablándome al respecto de eso, pero no, es más fácil desanimarnos y dejar todo a un lado, ¿no? Quizás porque hay una vida de pecado, hay una adicción, hay algo que no somos capaces de dejar, que aunque intentas hacerlo y sientes que fracasas todo el tiempo y ese pecado en tu vida te desanima porque quizás no ves salida o escapatoria. Una que yo sé afecta mucho en la vida, que causa este desánimo, es esta presión financiera. El hecho de que quizás has perdido una propiedad, has perdido ciertos bienes o no eres capaz de pagar todo lo que tienes que pagar cada mes, ¿no? Y está este sentimiento, esta presión de tener que cumplir algo que no eres capaz, y crea este desánimo en tu vida, o un problema de salud. Un problema que estás experimentando y tras pruebas, tras exámenes, tras consultas con doctores, y que no hay manera de saber qué es lo que está sucediendo, y sigues enfermo, y quizás te crea este desánimo en tu vida, en tu corazón, o este sentimiento de no sentirte capaz o suficiente de hacer las cosas, ¿no? Que no eres capaz, que no mereces las cosas, que no eres bueno suficiente, importante suficiente para hacer las cosas. Y pueden haber algunas otras razones por las cuales enfrentamos desánimo, pero yo no sé si alguna de esas tú te identificaste con ellas. No sé si hay algo de esa lista que quizás puedes decir, sabes, eso causa desánimo en mi corazón. Sabes, yo estoy seguro que quizás hay una o más en las cuales nosotros podemos identificarnos de esa lista. Y estoy seguro que también David experimentó ciertas de esas cosas en su vida que causaron el desánimo. Entonces la pregunta es, bueno, quizás ahora las identificamos, ahora es, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo para combatir ese desánimo, para poder vencer ese desánimo en nuestra vida? Porque, sabes, lamentablemente, siento que a veces hay más personas desanimadas en este mundo que personas animadas. Que esas personas optimistas, esas personas que siempre están compartiendo el gozo de las cosas y bendiciones que Dios ha hecho en sus vidas. Sabes, no te estoy diciendo que eso esté mal, el estar desanimado, pero es importante que entendamos que no debemos, no podemos y que no tenemos que quedarnos desanimados todo el tiempo. Realmente, si encima de nuevo a estas razones que pueden estar causando este desánimo, de nuevo les aumentamos todo lo que hay en los medios de comunicación, de radio, de medios sociales, que pueden seguir agregando aún mucho más ese sentimiento de desánimo que nos afecta en la manera en que nos sentimos. Entonces, estas razones de que pueden causar este desánimo en algún momento de nuestra vida, también tenemos que entender que pues van a haber consecuencias al nosotros experimentar ese desánimo. Las consecuencias del desánimo en nuestra vida son varias y quiero darte algunas de ellas. Puede afectar tu capacidad de poner atención. Yo no sé si te ha pasado a veces que puedes estar tratando de concentrarte en algo, pero tu mente está por todos lados o constantemente te distrae una cosa, otra cosa, y quizás de alguna manera no eres capaz de realmente enfocarte y darte el 100% a algo. Y quizá puede ser ese desánimo que está afectando y como consecuencia te cuesta concentrarte o poner atención, o quizá te la pasas culpando a los demás. Te pasas echándole la culpa a otras personas cuando quizá tienes que ver tu propia vida y ver si quizás hay algo en ti que tiene que cambiar y que Dios desea hacer. Otra de las consecuencias de desánimo en nuestra vida es que podemos estar quizás constantemente sintiéndonos enojados, o de alguna manera llevarnos al punto de depresión. Cuando el desánimo no lo combatimos y no vencemos sobre este desánimo, de nuevo hablamos que el desánimo es una elección, y cuando estamos constantemente en este sentimiento de desánimo, puede llevarnos al punto de depresión que puede tener consecuencias mucho más severas. Otra consecuencia es que perdemos confianza en nosotros mismos, ¿no? En ese sentimiento de sentirnos capaces o hábiles de hacer las cosas. Quizás tomas una actitud negativa o de alguna manera no tomamos decisiones sabias. O sea, hay consecuencias cuando permanecemos en una vida
que de alguna manera estamos desanimados y experimentando el desánimo en nuestra vida. Ahora, de nuevo, no te estoy diciendo que no podamos desanimarnos, pero no tenemos que permanecer desanimados, porque hay un peligro en al quedarnos desanimados. Hay esas consecuencias, y uno de los peligros también mucho mayores de eso es que empezamos a culpar a Dios, ¿no? Empezamos a decirle que Él no es un buen Dios y empezamos a creer estas mentiras que el enemigo empieza a poner en nuestro corazón en cuanto a Dios y quién es Él, y empezamos a alejarnos cada día más y más de Dios. Y yo sé que eso es lo que el enemigo desea y puede usar, realmente la adversidad puede usar ese desánimo para hacerlo, pero de nuevo recuerda que no debemos y no tenemos que quedarnos en ese sentimiento del desánimo. Entonces, ¿cómo vamos a vencer sobre el desánimo el día de hoy? Y ya vamos a ver dos maneras prácticas, hay dos maneras que podemos usar para poder combatir realmente este sentimiento del desánimo. Y de alguna manera dependen de nosotros, ¿no? Dependen de nosotros mismos y cómo vamos a aplicar estas en nuestra vida. Pero la número uno es que de alguna manera depende en nuestra manera de ver las cosas. En la manera en la que nosotros vamos a ver, la perspectiva en la cual vemos las situaciones que hay en nuestra vida, y esas cosas hacen diferencia. Y quiero animarte a que podamos, en la manera que vemos las cosas, hay 4 cosas que quiero compartir que podemos hacer para animarnos a ver las cosas quizás desde otro punto de vista, a poderlas ver de una manera que Dios desea en nuestra vida y que va a ser de bendición. Puedo animarte a que veamos nuestra vida primero. Ante ese momento de desánimo, la manera en que vamos a ver las cosas es primero veamos nuestra vida, veamos si hay algo, examinemos nuestro interior, examinemos la manera en la que estamos viviendo, examinemos si hay algo que quizás Dios nos está llamando la atención o algo que pueda estar causando ese sentimiento de desánimo en nuestra vida. Que de nuevo, muchas veces es más fácil verla y echarle la culpa a otros, ¿no? Es que esto me está pasando porque él hizo esto, o esto me está pasando, o me siento así porque ellos hicieron tal cosa, él dijo tal cosa. Y quizás tenemos que empezar viendo nuestra propia vida primero. Otra cosa que podemos hacer es que te animo a que veamos hacia arriba. Y hacia arriba no es nada más ver arriba el techo, pero me refiero a que podamos ver a Dios y poner nuestra mirada en Dios. Saber que Dios lo ve todo, que Él está al control de todo en nuestra vida y que entonces podemos enfocar nuestra mirada en Él. Que en esos momentos de desánimos, que si vamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas, vamos a ver arriba, vamos a ver a Dios, vamos a enfocar nuestros ojos en Él. Vamos a hacer también esto que quizás va en contra de lo que has oído antes, pero te animo a que veamos atrás. Muchas veces hoy es lo opuesto, ¿no? No mires atrás, solo mira hacia adelante y dejemos el pasado atrás, y de alguna manera es correcto, pero el día de hoy yo te animo a que veas atrás en el hecho de que puedas ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en las maneras en las cuales Él ha sido fiel y que Él no te ha fallado, y que puedas ver cómo una y otra vez Dios ha sido fiel y Él siempre lo será. Y entonces eso nos hace a que podamos ver hacia adelante, que podamos ver hacia el futuro y creer que Él va a hacer lo mismo, porque Él ha sido un Dios fiel que lo hizo antes y lo va a volver a hacer otra vez. Recuerda que si Dios permite algo en tu vida es con un propósito específico. Dios tiene un propósito y un plan para nosotros. Entonces tenemos que cambiar nuestro enfoque, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Cuando nos sentimos y ese desánimo llega a nuestra vida, para poder combatirlo vamos a cambiar la manera en la que vemos las cosas, y de nuevo vamos a ver arriba para poner nuestro enfoque en Dios, vamos a ver atrás para ver las maneras que Él ha sido fiel en nuestra vida, y vamos a ver hacia adelante confiando que Él es fiel y que Él es poderoso y que Él no va a cambiar, que su naturaleza es que si lo hizo una vez lo va a hacer nuevamente en nuestra vida. Entonces, ante el desánimo, de nuevo vamos a cambiar esa manera de ver las cosas, y número 2 es que vamos a ver de alguna manera cómo nosotros respondemos. Es importante cómo nuestra manera de responder ante la adversidad, ante ese momento de desánimo en nuestra vida, en otras palabras, la acción y cómo nosotros reaccionamos en esos momentos de desánimo son claves, y Dios nos está hablando también de esa misma manera. Fíjate en Marcos 6, versículos 30 al 31, Jesús le dice esto a sus discípulos:
Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho y enseñado, lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque habían tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Nos damos cuenta que en algún momento aquí Dios o Jesús más bien les estaba indicando a ellos, estaba reconociendo ese fatigamiento en su vida, que estaban agotados, que estaban exhaustos, y muchas veces nosotros nos pasa igual, ¿no? Vivimos acelerados, vivimos fatigados, y sabes, si no nos damos cuenta, eso va a afectar nuestra vida, va a afectar en algún momento también, que puede causar desánimo en nuestra vida, y es importante que veamos que la manera en que nosotros respondemos ante este desánimo y qué hacemos es importante y es clave para poder vencer sobre él. Y lo primero que vemos aquí en este pasaje es que dice que debemos detenernos y descansar. Bueno, no dice así, pero lo que él hizo con sus discípulos fue aislarse, ir a un momento solos. Es importante que nos detengamos, que descansemos y poder recuperar nuestras fuerzas. Y sabes, yo muy personalmente te digo, a veces eso me cuesta hacerlo, porque quizás estoy moviéndome de una cosa a otra cosa, y es importante que tomemos un momento para descansar, para poder combatir ese desánimo. Otra cosa que debemos hacer es reorganizar nuestra vida. Tenemos que ponernos a pensar de alguna manera qué estamos haciendo que quizás no debemos estar haciendo, o quizás que no estás haciendo que sí deberías estar haciendo. O como una tercera opción, quizá qué estás haciendo, pero quizás no lo estás haciendo de la mejor forma, quizás hay una mejor manera de hacer las cosas. Y yo creo que es importante que siempre tomemos un momento para reorganizar nuestra vida y ver que estemos haciendo las cosas conforme al plan de Dios. Tenemos que decidir confiar en Dios, y eso realmente es algo súper importante para poder combatir realmente el desánimo en nuestra vida. Sabes, Jesús en algún momento a sus discípulos les decía: pero ¿por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué no confiaste en mí? ¿No? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tambaleaste? Para poder nosotros entonces responder de una manera correcta, que poder vencer sobre el desánimo. Entonces también tenemos que creer que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida, y recordar que no estamos solos, que Dios está con nosotros en todo tiempo. Entonces podemos sentirnos solos, podemos sentirnos desanimados, pero primero no tenemos que permanecer desanimados, y segundo tienes que recordar que no estamos solos, que Dios está con nosotros en todo tiempo y podemos vencer sobre el desánimo cuando ajustamos de alguna manera nuestra manera de ver las cosas, y cuando de alguna manera respondemos correctamente en la manera que Él desea, porque de nuevo el desánimo es algo que elegimos permanecer en ese sentimiento de desánimo. De nuevo, no sé qué puedes tú estar atravesando el día de hoy que pueda estar causando el desánimo en tu vida, pero recuerda que todos experimentamos el desánimo. Todos vamos a atravesarlo en algún momento, pero no tenemos que quedarnos ahí. Podemos animarnos nuevamente y fortalecernos en la misma manera que David en ese pasaje que se fortaleció, halló fuerzas él porque él hizo estas cosas, esa perspectiva, su manera de ver y de responder ante ese momento hizo una diferencia y se animó y se fortaleció. Dios nos fortalece como lo hizo con David. Él puso su mirada en Dios y de alguna manera respondió con fe, sabiendo que Dios estaba con él. ¿Sabes? Tenemos que confiar que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito en nuestra vida. Y eso es clave, porque de alguna manera eso nos va a permitir rechazar el desánimo, rechazar ese sentimiento de decir, no voy a estar en ese sentimiento de desánimo. Voy a hallar las fuerzas y mis fuerzas están en Dios y poder realmente combatir contra el desánimo, poder combatir contra la adversidad y las tormentas que pueden causar desánimo y desanimarnos, porque la verdad es que las decepciones son inevitables, pero el desánimo es una elección y podemos elegir salir de ese periodo de desánimo. Podemos ir a su palabra, podemos ahí encontrar promesas, verdades que nos fortalecen, que nos van a traer aliento, y que nos van a recordar realmente que Dios está al control de las cosas, que Dios está al control de nuestra vida y que Él está con nosotros en todo tiempo. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel, que aún en medio de la adversidad, de esos problemas en la vida, Señor, que pueden causar desánimo en nuestro corazón, Señor, el día de hoy tú nos dices
que está bien que experimentemos esos momentos, pero que no debemos de permanecer en ese desánimo, que podemos hallar en ti esas fuerzas, que podemos ver las cosas desde otro punto de vista, que quizá tú estás haciendo algo en nuestro corazón, que estás haciendo cosas en nuestra vida, Señor, que causa que pongamos nuestra mirada en ti, que causa que podamos ver esos momentos que tú has sido fiel en el pasado y poder confiar que vas a ser fiel en el futuro, Señor, porque tú eres un Dios fiel que nunca falla y que nunca cambia, Señor. Y que de alguna manera podamos responder ante ese sentimiento, Señor, dando pasos seguros en ti, sabiendo que tú, Señor, estás al control de todo en nuestra vida, Señor, que podamos responder confiados en ti, sabiendo que tú eres fiel. Señor, el día de hoy yo te pido que tú hayas traído una palabra de aliento en el corazón de alguien que está desanimado, Señor, que pueda saber que tú estás a su lado, que tú puedas fortalecerle, que pueda encontrar en ti, Señor, esas fuerzas para poder decir no más. Y voy a confiar en Dios y voy a ir a su palabra y voy a fortalecer mi vida en ti, que eres esa ancla inmovible, Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque yo sé que tú, Señor, estás haciendo algo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y solo quiero recordarte que el enemigo va a hacer todo lo posible para que permanezcamos en ese desánimo, porque de esa manera él puede hacer cosas mucho más peligrosas en nuestra vida, porque su deseo es destruirnos. Pero recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él nos sostiene en su mano en medio de la adversidad, en medio de la tormenta que causa este desánimo, y simplemente nos está retando a que confiemos en Él. Nos dice: hijo mío, confía en mí. Yo te animo a que confiemos en Dios, que veamos eso grande y maravilloso que Él va a hacer a través de nuestras vidas y que podamos vivir confiados, aún en medio del desánimo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.